Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí, con esa energía que siempre nos llena de motivación. Hoy, chicos y chicas, tenemos entre manos un vídeo que sinceramente promete ser de esos que se quedan grabados a fuego en la memoria, un verdadero tour de force de ideas, un debate que, les aseguro, no se pueden perder por nada del mundo. Estamos hablando de un enfrentamiento de titanes, un choque de perspectivas que estoy convencido va a encender la chispa del interés y, seamos sinceros, quizás desate alguna que otra polémica constructiva. Si ustedes, al igual que yo, son acérrimos fans de las discusiones apasionadas, de los puntos de vista sólidos como rocas y de la capacidad de desmenuzar un mismo tema desde 1000 ángulos diferentes, entonces, amigos y amigas, han aterrizado en el paraíso. Prepárense porque hoy nos vamos a zambullir de cabeza en un debate que, creemos firmemente, va a dar muchísimo de qué hablar, y no solo en la sección de comentarios, sino en las conversaciones del día a día de los aficionados al entretenimiento. Y antes de que nos desmelenemos por completo y nos lancemos de lleno a la vorágine de ideas, quiero hacerles un recordatorio que es tan vital como el aire que respiramos, si por azares del destino o por una maravillosa casualidad, aún no se han unido a nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es, sin lugar a dudas, la estrategia más inteligente para no dejar pasar por alto ni una sola de nuestras joyitas, porque como bien saben, en este canal nos dedicamos a traerles lo más jugoso, lo más interesante y, sobre todo, los debates que realmente hacen pensar y dan para horas de tertulia. Así que no lo duden más, presionen ese botón rojo que les invita a formar parte de algo especial y, lo más importante, activen esa campanita para que cada nuevo contenido les llegue directo a su bandeja de notificaciones, sin filtros y sin demora. Les garantizo que no se arrepentirán de haber dado ese paso. Ahora sí, con la adrenalina a flor de piel y el alma dispuesta a la aventura, entremos de lleno en materia. El título de nuestro episodio de hoy, Hande y Kerem, el debate que no te puedes perder, habla por sí solo, ¿verdad? Estamos ante dos nombres propios, dos figuras públicas que, por razones que iremos desgranando, han conseguido capturar la atención, el debate y, por qué no decirlo, las pasiones de millones de personas. Y cuando decimos debate es fundamental aclarar desde el principio, no nos referimos a un cruce de insultos, a una pelea de barro o a un intercambio de descalificaciones en absoluto. Lo que buscamos es una discusión profunda, un intercambio de ideas enriquecedor, un análisis pormenorizado sobre un tema específico que, de una u otra forma, involucra, sí, a Hande y a Kerem. El epicentro de nuestro debate de hoy girará en torno a, bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y se pone la piel de gallina. Vamos a explorar las intrincadas y fascinantes trayectorias profesionales de ambos, sus decisiones más cruciales, el impacto innegable que han tenido y continúan teniendo en la vastísima industria del entretenimiento, y por supuesto, cómo la compleja y a menudo volátil opinión pública los ha percibido a lo largo de sus meteóricas carreras. Podríamos empezar este viaje retrospectivo hablando de sus inicios, esos albores que para muchos parecen un cuento de hadas. Ambos en su momento irrumpieron en la escena con una energía arrolladora, una frescura y un carisma que cautivó instantáneamente a legiones de seguidores. ¿Recuerdan la primera vez que vieron a Hande en pantalla? Esa chispa que emanaba, esa naturalidad con la que conectaba con el personaje, esa capacidad de transmitir emociones que te transportaba directamente a la historia. Y Kerem, por su parte, desde el principio, exhibió una intensidad magnética, un aura de misterio y talento que lo diferenciaba del resto. Sus primeros proyectos, esos roles que actuaron como trampolín, como catapultas hacia la fama estelar, no solo marcaron un antes y un después en sus vidas, sino que también influyeron significativamente en la forma en que se consumían y se percibían las producciones en las que participaban, sentando nuevas bases para el estrellato en su generación. Pero seamos honestos, el camino hacia el estrellato rara vez es una línea recta y predecible, ¿verdad? Está lleno de curvas, de desvíos, de momentos de duda y de oportunidades que se presentan y se desvanecen. Y es precisamente ahí, en esas encrucijadas, donde las decisiones estratégicas, las elecciones de proyectos meticulosas y a veces arriesgadas, se vuelven absolutamente cruciales, definiendo el rumbo y la trayectoria futura de una carrera. Analicemos ahora las elecciones de Hande. Hemos sido testigos de una evolución asombrosa, una metamorfosis actoral que la ha llevado a apostar por roles cada vez más complejos, por proyectos que la desafían en lo más profundo de su arte, que la obligan a salir de su zona de confort y a explorar nuevas facetas de su talento. Ha sido esto una estrategia cuidadosamente calculada,
una hoja de ruta trazada con precisión para consolidar y expandir su carrera de manera implacable, o simplemente la manifestación genuina de un deseo artístico insaciable de explorar horizontes inexplorados, de superar límites autoimpuestos y de crecer como profesional. Existen voces autorizadas, críticos y seguidores acérrimos que argumentan con vehemencia que sus proyectos más recientes son la prueba fehaciente de una madurez actoral excepcional, de una capacidad para reinventarse que pocas estrellas alcanzan en la cima de su popularidad. Por otro lado, hay quienes, quizás, añoran con nostalgia esos roles más ligeros, más desenfadados y divertidos de sus inicios, aquellos que la hicieron ganar su lugar en el corazón del público. Entonces, ¿dónde reside la verdad de esta dicotomía? Es preferible un artista que se atreve a arriesgar, que experimenta y explora sin miedo a las consecuencias, o uno que, fiel a su esencia, se mantiene firme en aquello que le proporcionó el éxito inicial, cosechando aplausos constantes. Este, amigos míos, es uno de los puntos medulares, uno de los pilares fundamentales de nuestro debate de hoy, una pregunta que invita a la reflexión profunda. Y ahora, demos un giro y pongamos el foco en Kerem. Su trayectoria igualmente ha estado marcada por momentos de una proyección estratosférica, de reconocimiento unánime, y por etapas de introspección, de pausa reflexiva, donde el artista parece buscar un nuevo norte. Hemos observado con atención cómo ha sabido navegar las aguas turbulentas de la fama, cómo ha abordado las críticas, tanto las justas como las infundadas, y cómo ha decidido enfocar su energía creativa en diferentes puntos de su carrera. ¿Ha sido su enfoque en determinados proyectos una respuesta directa a las demandas, a veces feroces, del público, o una visión personal e intransferente de hacia dónde quería dirigir su talento y su energía creativa? Hay quienes admiran profundamente su valentía, su arrojo al tomar decisiones que a ojos de algunos podrían parecer impopulares o poco rentables, pero que él, en su fuero interno, considera absolutamente necesarias para su crecimiento y evolución como profesional y como persona. Otros, por el contrario, tienden a cuestionar algunas de sus elecciones, sintiendo, desde la perspectiva del espectador, que ha dejado pasar oportunidades de oro, momentos de gloria que quizás no vuelvan. ¿Cómo se logra, o cómo se intenta lograr, ese equilibrio tan esquivo entre la ambición profesional desmedida y la búsqueda incansable de la satisfacción personal, de ese momentum en el que el arte y el alma del artista se encuentran en perfecta armonía? Este es otro de los aspectos más fascinantes y complejos que vamos a desgranar con lupa y compasión. Pero un debate que se precie sobre figuras de la talla de Hande y Kerem no estaría completo, sería una versión incompleta, si no abordáramos de manera profunda y honesta el impacto innegable, a menudo abrumador, de la opinión pública. Las redes sociales, esos ecosistemas digitales vibrantes y a veces caóticos, esos foros de discusión constantes y sin tregua, han jugado un papel absolutamente fundamental, un rol protagónico en la construcción y sí, en la deconstrucción implacable de la imagen de estas figuras públicas. Comentarios ácidos o elogiosos, tendencias virales que nacen de la nada, críticas mordaces o alabanzas desmedidas, todo se entrelaza y se mezcla en un torbellino vertiginoso de información, a menudo difícil de discernir. ¿Hasta qué punto deberían estas figuras, estas personas expuestas al ojo público, permitirse ser influenciadas por el murmullo constante de lo que dice la gente? Cuando se convierte la opinión pública, ese termómetro social, en una guía valiosa y útil, y cuando, por el contrario, se transforma en una distracción nociva, en un ruido de fondo que ahoga la propia voz interior. Es sumamente interesante observar cómo sus fans más fervientes, y también sus detractores más acérrimos, argumentan apasionadamente sus puntos de vista, defendiendo o atacando con la misma intensidad. Pensemos por un instante en la presión insoportable que sin duda enfrentan a diario. Ser una figura pública, especialmente en la era digital, implica estar constantemente bajo el implacable escrutinio de millones de ojos, de mentes inquisidoras. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada elección que toman, puede ser analizada, diseccionada y debatida hasta la saciedad, hasta el infinito. ¿Cómo logran manejar esta presión asfixiante? Desarrollan una coraza impenetrable, una armadura emocional para protegerse de las críticas y el juicio constante, o por el contrario, buscan activamente formas de conectar de manera más auténtica, más genuina, con su audiencia, a pesar de las cámaras y los focos. La gestión de la imagen pública es en sí misma un arte complejo y delicado, un equilibrio precario entre la proyección deseada y la realidad vivida, y tanto Hande como Kerem han navegado estas aguas, a menudo traicioneras, con estilos y estrategias marcadamente diferentes. Consideremos también la evolución vertiginosa del propio mercado del entretenimiento.
Las plataformas de streaming que han revolucionado la forma en que consumimos contenido, las nuevas narrativas que emergen constantemente, los cambios sísmicos en las tendencias de consumo y de producción. ¿Cómo han sabido adaptarse con agilidad y visión de futuro, Ande y Kerem, a este entorno tan cambiante y competitivo? ¿Han sido pioneros, líderes en la adopción de nuevas tendencias y formatos innovadores, o han preferido mantenerse fieles a formatos más tradicionales y probados, aquellos que les dieron el reconocimiento inicial? La capacidad de adaptación, la resiliencia y la visión de futuro son, sin duda, factores cruciales para la longevidad en esta industria tan efímera. Y analizar cómo cada uno de ellos ha abordado este desafío nos proporciona pistas valiosas sobre su filosofía de carrera y su visión a largo plazo. Otro punto de sumo interés, que merece un análisis profundo, es el esquivo y a menudo malentendido concepto de la autenticidad. En un mundo donde la imagen puede ser cuidadosamente construida, meticulosamente planificada y editada hasta la perfección, ¿qué significa realmente ser auténtico para una celebridad? ¿Implica mostrar sus vulnerabilidades más profundas, compartir sus pensamientos más íntimos y genuinos, o se trata simplemente de ser fiel a un personaje cuidadosamente construido que el público, quizás, espera ver? Las diferentes aproximaciones que Ande y Kerem han tenido a este concepto tan fundamental son dignas de un estudio detallado, de un análisis minucioso y objetivo. Y por supuesto, para que el panorama esté completo, no podemos ni debemos olvidar la implacable competencia que define la industria del entretenimiento. Siempre hay competencia, siempre hay nuevos talentos emergentes que buscan su hueco y artistas consolidados que luchan por mantener su relevancia. ¿Cómo se posicionan Ande y Kerem en este complejo y dinámico panorama? ¿Han surgido colaboraciones fructíferas entre ellos, o han optado por mantener una distancia profesional prudente? Las dinámicas de la industria son intrincadas, multifacéticas, y entender cómo estas figuras interactúan o se aíslan del resto de sus colegas nos ofrece una visión más completa, más rica y matizada de sus respectivas carreras. Ahora pensemos en el legado. ¿Qué legado, en última instancia, quieren dejar Ande y Kerem? Como actores que dejaron una marca imborrable en sus generaciones, como figuras que rompieron moldes y desafiaron convenciones, o simplemente como estrellas que brillaron con intensidad cegadora durante un tiempo determinado, para luego desvanecerse en la memoria colectiva. Las decisiones que toman hoy, las historias que eligen contar, los proyectos en los que invierten su talento y su energía, están construyendo ese legado, ladrillo a ladrillo con cada paso que dan. Y la forma en que la historia los recordará, su huella en el tiempo, dependerá en gran medida de estas elecciones cruciales y de la forma en que el público las reciba y las interprete. Este debate, como están viendo, tiene tantas capas, tantas aristas, que es imposible agotarlo en un solo vídeo. No se trata en absoluto de emitir juicios sumarios, de decir quién es mejor o peor, quién ha acertado más o menos. Se trata de entender las motivaciones profundas, las estrategias inteligentes, los aciertos notables y quizás, las sombras de duda que a veces rodean a dos figuras tan prominentes y admiradas. Es una invitación sincera a la reflexión, a ejercitar nuestro pensamiento crítico sobre la industria del entretenimiento, sobre el fenómeno de la fama, sobre las complejas decisiones que toman las personas a las que admiramos y, en algunos casos, a las que también criticamos con vehemencia. Hemos tocado temas tan diversos como sus inicios prometedores, la evolución constante de sus carreras, las presiones inherentes al manejo de la fama, el impacto, a veces demoledor, de la opinión pública, la imprescindible adaptación a un mercado en perpetuo cambio, la difícil búsqueda de la autenticidad y el legado que aspiran a construir para la posteridad. Cada uno de estos aspectos por sí solo abre un abanico infinito de posibilidades para el análisis, la discusión y el debate constructivo. Y precisamente porque sabemos con absoluta certeza que ustedes, nuestra valiosa comunidad, poseen opiniones increíblemente valiosas y puntos de vista sumamente interesantes, queremos escucharles. Queremos abrir el micrófono digital para ustedes. Este debate no concluye aquí en este momento, sino que se prolonga y se enriquece en la sección de comentarios que ven debajo de este vídeo. Queremos saber su perspectiva, su visión personal. ¿Están de acuerdo con las decisiones que han tomado Ande y Kerem a lo largo de sus carreras? ¿Qué aspectos de sus trayectorias profesionales les resultan más atractivos o inspiradores? ¿Qué creen que podrían haber hecho diferente para alcanzar un mayor impacto o satisfacción? ¿Cómo imaginan que se les recordará en el futuro, dentro de una década o dos? No se contengan en absoluto en compartir sus pensamientos, sus reflexiones, sus críticas constructivas.
Sus comentarios son de una importancia capital para nosotros, porque nos brindan la oportunidad de entender qué temas les interesan de verdad, que les apasiona profundamente y, sobre todo, cómo podemos mejorar continuamente nuestros contenidos para ofrecerles siempre lo mejor. Así que, para hacer un breve resumen de lo que hemos abordado en este intenso pero enriquecedor encuentro, hemos explorado las fascinantes trayectorias de Hande y Kerem, desgranando con detalle sus elecciones profesionales, su astuto manejo de la fama, la omnipresente influencia de la opinión pública y el potencial legado que están forjando en la industria del entretenimiento. Ha sido un viaje exhaustivo por sus carreras, un recorrido lleno de matices, de interpretaciones diversas y de infinitas posibilidades de análisis. Esperamos de todo corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante, tan estimulante y tan enriquecedor como a nosotros nos ha resultado prepararlo y compartirlo con ustedes. Agradecemos de manera inmensa que hayan dedicado este valioso tiempo a estar aquí con nosotros, a prestar atención a cada palabra, a cada análisis. Su presencia, su participación activa viendo nuestros vídeos, es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad, a seguir buscando los temas más candentes y a seguir fomentando debates que valgan la pena. Y ahora, llegamos a esa parte que todos esperan con ansias, porque es el motor que permite que esto siga creciendo, que esta comunidad siga expandiéndose y que podamos seguir trayéndoles debates tan apasionantes como el de hoy, el llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, si han encontrado valor, información útil o simplemente han disfrutado de la discusión que hemos propuesto, por favor, dejen ese asterisco me gusta. Un simple clic, un gesto pequeño para ustedes, que para nosotros significa el mundo, que nos indica que vamos por el buen camino y que nuestro esfuerzo está siendo bien recibido. Y no se queden con esta información tan jugosa solo para ustedes, compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que creen que disfrutarían de este debate tanto como ustedes. Así llegamos a más personas, ampliamos nuestro alcance y creamos una comunidad aún más grande, diversa y participativa. Y por supuesto, si a pesar de todo lo que hemos hablado, todavía no se han unido a nosotros y les ha picado la curiosidad, o simplemente les ha parecido interesante nuestro enfoque y la calidad de nuestro contenido, suscríbanse al canal. Es completamente gratuito, es un proceso rápido y sencillo, y es, sin duda, la mejor y más segura manera de asegurarse de que no se pierdan absolutamente nada de lo que está por venir. Hay mucho más en camino. Presionen ese botón rojo, activen esa campana para recibir todas las notificaciones y únanse a nuestra creciente legión de aficionados al debate, al análisis profundo y a la pasión por el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias de nuevo de todo corazón, por estar ahí, por acompañarnos en cada aventura. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, dejen sus comentarios. Hasta la próxima, y que la reflexión continúe.